Hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de Marcos. Estamos en Marcos capítulo 3, verso 13 al 19. Marcos capítulo 3, verso 13 al 19. Y simplemente a la predicación del día de hoy le coloqué elección de los 12 apóstoles, que es como ustedes lo van a encontrar en sus Biblias. Elección de los 12 apóstoles. Marcos capítulo 3, verso 13 al 19. Y yo les quiero decir, hermanos, que si hemos estado notando a través de las predicaciones que hemos estado haciendo del libro de Marcos, vemos que la popularidad de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio iba creciendo como la espuma hasta el cielo. Cada vez más y más nuestro Señor Jesucristo iba siendo más famoso, más famoso, más famoso. ¿Por qué? Porque no solamente compartía la palabra de Dios, que era lo primordial en su ministerio, sino que también hacía prodigios, hacía milagros, amaba a la gente lo quería. Pero entonces era tanta la fama que estaba teniendo nuestro Señor Jesucristo, que ya era momento, de acuerdo a su infinita sabiduría, de nombrar a 12 hombres con un propósito en específico. Vean lo que dice Marcos capítulo 3, verso 14 y 15. Es más, hagamos esto primero. Primero vamos a leer del verso 13. Lo quería leer después, pero no. Vean lo que dice el verso 13 al 19. Vamos a leerlo de corrido, vean. Marcos capítulo 3, verso 13 al 19. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice así. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Bueno, aquí se nos dice cuáles fueron los 12 hombres integrantes de este grupo selecto de personas que nuestro Señor Jesucristo llamó con un propósito. Y el propósito nosotros lo encontramos ahora sí en los versos 14 y 15. Vayan conmigo. ¿Por qué instauró nuestro Señor Jesucristo a esos 12 hombres? Aquí lo dice. Para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. En otras palabras, estos hombres iban a ser los colaboradores más cercanos de nuestro Señor Jesucristo. Aquellas personas que tendrían la dicha de caminar codo a codo con él, con el Cristo, aprender de él, del Cristo, y ser sus representantes aquí en la tierra. Ahora, es una realidad. Nosotros le decimos 12 apóstoles, pero en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, ¿encontramos que lo mencionan apóstoles? No. En ningún momento vemos la palabra apóstol. ¿Dónde la encontramos? En Lucas. Vayan conmigo en Lucas capítulo 12, verso 13. Lucas capítulo 12, verso 13. Lucas capítulo 12, verso 13. Lucas capítulo 12, verso 13 dice así la palabra de Dios. Escuchen con atención. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. O sea, nuestro Señor Jesucristo tenía más de 12 discípulos. Pero entre todos los discípulos que tenía, que debieron de haber sido varios, llamó exclusivamente a 12. A los cuales también llamó ¿cómo? Apóstoles. Apóstoles. Ahí está la palabra. Apóstoles. Ahora,
vamos a ver qué significa la palabra apóstol. La palabra apóstol proviene de la palabra griega apóstolos. Escuchen, que significa uno que es enviado. Entonces, cada vez que tú dices apóstol, estás diciendo uno que es enviado. Un apóstol de Jesucristo es uno que es enviado. Pero, ¿qué creen? Hay una palabra que más o menos no significa lo mismo, pero a lo mejor la podemos confundir con esta, que es la palabra griega angelos. Angelos. ¿Saben cuál es esa palabra? La palabra que ocupamos, que viene la palabra ángel. Es decir, angelos quiere decir mensajero. Cada vez que tú en el Nuevo Testamento encuentras la palabra ángel, esa palabra quiere decir mensajero. Hay una diferencia en significado entre la palabra mensajero y la palabra de apóstol, que es uno que es enviado. La palabra apóstol comunica la idea de un embajador, un delegado, alguien que es un representante oficial. Un ángel simplemente es alguien un mensajero, alguien que te va a dar un mensaje, pero no tiene el peso que un apóstol. Yo les voy a decir una cita, por favor. Citaré a una porción del libro 12 hombres comunes y corrientes del pastor John MacArthur, que nos va a dar más luz sobre el significado de la palabra apóstol. Cito, escuchen. En arameo, la palabra tiene un paralelo exacto, salía. Recuerden que en el tiempo de Jesús, la lengua común en Israel, la lengua que el mismo Jesús habló, no era el hebreo, sino el arameo. En ese primer siglo de cultura judía, el Silá era un representante oficial del Sanedrín, el concilio de gobierno de Israel. Un salía ejercía todos los derechos del Sanedrín, hablaba por ellos, y cuando hablaba, lo hacía con su autoridad. Se le otorgaba el mismo respeto y atención que al concilio mismo, pero nunca entregaba su propio mensaje. Su tarea era entregar el mensaje del grupo al que representaba. El cargo de un salía era bien conocido. Los salía eran los encargados de arreglar disputas legales o religiosas y actuaban con toda la autoridad del concilio completo. Algunos rabíes prominentes también tenían sus salías, o sea, sus enviados, que enseñaban su mensaje y representaban con su autoridad. Aún la misma Mishnah judía, que era una colección de tradiciones orales concebidas originalmente como un comentario de la ley, reconocía la función del salía, diciendo: el enviado por el hombre es como el hombre mismo, de modo que la naturaleza del cargo era bien conocida por el pueblo judío. Así que cuando Jesús nombró apóstoles, estaba diciendo algo muy familiar al pueblo de su cultura. Estos eran sus delegados, eran su salía de confianza. Hablaban con su autoridad, entregaban su mensaje y ejercían su autoridad. Fin de la cita. Como lo podemos ver entonces, hermanos, ser apóstol de Jesús no era un cualquier cargo. Esto conllevaba muchísima responsabilidad. Y ahora, estos 12 hombres tan comunes como todos nosotros que estamos en esta sala, tenían el privilegio de ser los representantes de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y no solamente tenían que ser representantes de nuestro Señor Jesucristo, también el ojo del huracán iba a estar sobre ellos. ¿Por qué? Porque en unos años, cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, las personas representantes, los 12 apóstoles, se quedaron en la tierra, predicaron la palabra que escucharon de nuestro Señor Jesucristo, instituyeron doctrina y ¿qué creen? Murieron por esta doctrina, murieron por esta verdad. Pero bueno, esto ya es adelantarnos muchísimo. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Únicamente veremos el día de hoy
actitudes a imitar de estos 12 apóstoles. Actitudes a imitar de estos 12 apóstoles. Y los vamos a ver. Vamos a ver el día de hoy a los 12 apóstoles. No vamos a ver a uno en particular, sino vamos a ver a todos en lo general. Y es como si estuviéramos poniendo una película. Vamos a ver a Pedro, después a otro, después a otro, después a otro, en una circunstancia distinta. Y de cada uno, de cada grupo vamos a ver puntos a imitar. Les quiero mostrar el primer bosquejo. Bosquejo número 1. Ustedes saben que los apóstoles se dividen en 4 grupos de 3. 3, 6, 9, 12. El primer grupo era el más cercano a Jesús, siendo Pedro, Jacobo y Juan. Y siendo el último grupo, no el menos relevante, pero sí el que vemos en las Escrituras que tenía menos comunión con el Señor Jesucristo. Entonces, dividí la predicación en 4 grupos, siendo el primero con más cercanía y siendo el último con el de menor cercanía a Jesús y el que tenemos menos información, con excepción de Judas, el Iscariote, Judas el traidor. Así que el bosquejo va a quedar de la siguiente manera. Punto número 1 del bosquejo. Es así. Primer grupo. ¿Qué vamos a aprender? Liderazgo y celo por Dios. Punto número 1 del bosquejo. Primer grupo. Liderazgo y celo por Dios. Punto número 2 del bosquejo, que sería el segundo grupo. Servicio y entrega a la verdad. Punto número 2 del bosquejo. Segundo grupo. Servicio y entrega a la verdad. Punto número 3 del bosquejo. Tercer grupo. Una fe inquebrantable. Punto número 3 del bosquejo. Tercer grupo. Una fe inquebrantable. Y por último, cuarto punto del bosquejo. Cuarto grupo. Perseverancia en el camino. Punto número 4 del bosquejo. Cuarto grupo. Perseverancia en el camino. Entonces vamos a ver los apóstoles. Vamos al punto número 1 del bosquejo, primer grupo, liderazgo y celo por Dios. Veamos quiénes conformaban el primer grupo de los apóstoles, que ya se los dije, pero vamos a ver. Verso 16, Marcos capítulo 3, verso 16. Marcos capítulo 3, verso 16 dice así: a estas personas fueron las que escogió el Señor. Dice así la palabra de Dios: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. El primer grupo, hermanos, estaba compuesto por 3 hombres que son prominentes entre el grupo de los 12 apóstoles, siendo Pedro, Jacobo y Juan, su hermano. ¿Hermano de quién? Hermano de Jacobo. Y estos podemos presumir, por lo que nos enseña la palabra de Dios, lo repito, fueron las personas más cercanas al círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente una probadita de cómo sabemos que fueron las más cercanas. En una ocasión, nuestro Señor Jesucristo le dijo a estos 3 hombres: síganme. Y estos 3 hombres lo acompañaron a un monte. Y en ese monte, en esa noche, fueron los únicos de los apóstoles al cual nuestro Señor les dejó ver su gloria, en el monte llamado Monte de la Transfiguración. Fueron los 3 únicos apóstoles a los cuales pudieron ver a Moisés y a Elías, nada más. Y tanta fue la revelación, tanto fue el gozo de estos, que el Señor les dijo: no se lo digan a nadie hasta que yo me vaya. Entonces, podemos entender que estas 3 personas tenían un conocimiento singular, un conocimiento especial, que no lo dieron a conocer hasta la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Entonces, estas 3 personas sí eran especiales, sí eran diferentes. Ahora, las Escrituras nos hablan de estas 3 personas, nos dicen que las 3 personas, Pedro, Jacobo y Juan, eran pescadores. Muy probablemente Pedro también era dueño de su propia barca, entonces eran empresarios. Pero no solamente eso, también nos dejan ver que entre estas 3 personas, los que tenían más dinero era Juan y Jacobo. Venían de una posición social y económica muy distinguida. Pero antes de ver a Jacobo y a Juan, vamos a ver a Pedro. Vamos a hablar un poco de Pedro. ¿Qué nos dice las Escrituras de Pedro?
Bueno, las escrituras nos mencionan a Pedro como un hombre rudo, un hombre tosco, un hombre que tenía cierta jerarquía sobre los discípulos. Y por cierto, también dice la palabra que mientras él estaba con Jesús, este Pedro tenía muchísimos aciertos. Vayan conmigo a Mateo capítulo 16, verso 15 al 18. Vean, Mateo capítulo 16, verso 15 al 18. Mientras Pedro estaba con Jesús, hermanos, Pedro era muy bendecido por Dios. Era muy, muy bendecido por Dios. Tenía revelación que no le ha dado a ningún ser humano por la cercanía que tenía con su Señor. Mateo capítulo 16, verso 15 al 18. Vean. Dice así la palabra de Dios. Dice, Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Aquí Jesús le está preguntando a sus apóstoles, ¿quién soy yo? ¿Por qué? Porque en su momento se rumoraba muchísimas cosas de quién era Jesús. Pero vean lo que Pedro le respondió, verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escuchen lo que contesta Jesús. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro fue una persona muy usada por Dios. Pedro fue una persona muy privilegiada por Dios, porque Dios le dio conocimiento especial a Pedro mientras se acercaba a Jesucristo. Nadie más sabía la identidad de Jesucristo en estos momentos más que quién, más que Pedro, y lo identificó bien. ¿Tú quién eres? ¿Quién soy yo? Tú eres el Cristo. ¿Qué crees, Pedro? ¿No lo hiciste por ser un gran estudioso? ¿No supiste esto porque alguien más te lo contó, sino porque el Espíritu Santo te lo reveló? Pero así como tenía estos aciertos, Pedro, cuando estaba cerca de Jesús, bueno, también vemos en las Escrituras que tuvo varias caídas, muchas caídas. Pedro no era perfecto. Vean lo que dice unos versículos más adelante. Primero es felicitado, pero vean, después es regañado. Mateo capítulo 16, verso 21 al 23. Mateo capítulo 16, verso 21 al 23. Vean lo que dice. Dice así la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora, sabemos que Pedro estaba siendo influenciado en este momento por Satanás. Pero Pedro no veía a nadie, entonces ¿a quién le dijeron Satanás? A Pedro. Pedro está siendo regañado. Pedro, ¿cómo me dices que no cumpla con mi cometido? Está siendo usado por Satanás. Además, Pedro tenía que entender algo. ¿Quién era el maestro? Jesús, no Pedro. ¿Quién tenía que dar órdenes? Jesús, no Pedro. ¿Y quién le estaba dando órdenes a quién? Pedro. ¿A quién? A Jesús. O sea, piensa en esto. ¿Tú le vas a dar un consejo al Todopoderoso, al Omnisciente? Pues no, pero aquí Pedro se atrevió a hacer eso. Se atrevió a ser insensato, se atrevió a ser tonto. Y Jesús le responde, ¿qué? ¿Tú me vas a dar consejo a mí? Satanás, aléjate, porque yo sé lo que estoy haciendo. Pedro fue regañado. Y por supuesto, Pedro no fue perfecto. También recuerden otra vez donde Pedro falló. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo a Jesucristo que él nunca le iba a abandonar en el día de su muerte? Y Jesucristo casi le dijo, chitón, Pedro, tranquilo, no hables antes de tiempo, ¿no? Bueno, sí se lo dijo, parafraseándose muy mexicanamente, así se lo dijo. ¿Y qué pasó? Bueno, Pedro tiene un defecto que a lo mejor muchos tenemos, hablamos mucho antes de tiempo, solemos hablar más
rápido de lo que tenemos. Llegó el día, nuestro Jesucristo es apresado y nuestro Señor le dijo, antes de que cante 3 veces el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Pedro se dio golpe de pecho y dijo, jamás, Señor. Llegó el día, lo negó. Lo negó. Entonces, aunque Pedro tenía muchos defectos, también tenía muchas virtudes, hermanos. Y esto es algo que tenemos que recalcar. Pedro terminó siendo, en los últimos días de su vida, testimonio para la iglesia de Cristo y un instrumento útil en las manos del Señor Espíritu Santo. Al tal grado de que Pedro logró ser un buen discípulo de Cristo y nuestro Señor Jesucristo, antes de su ascensión, le dice, te encargo que apacientes a mis ovejas. O sea, que pastorees a mis ovejas. ¿Qué le estaba encargando nuestro Señor Jesús a Pedro? Lidera la iglesia, Pedro. Lidera la iglesia. Yo no voy a estar, pero puedo confiar en ti. Y puedo confiar más en el Santo Espíritu que va a estar en ti. Te encargo esta tarea. Liderea a mi congregación. Entonces, si vemos las Escrituras, ¿qué es lo que podemos encontrar de Pedro, hermanos? Pues 2 cosas muy importantes. La primera es que era un hombre con muchos defectos, claro está. Un hombre lleno de defectos. Pero la segunda es que a pesar de sus grandes defectos, escuchen, se comprometió a ser el líder de los apóstoles. Se comprometió a ser el líder de los apóstoles. Y hay que reconocer, hermanos, que quizás Pedro en un inicio, en un buen tiempo, no se pudo haber considerado digno para tomar el papel de ser líder de la iglesia de Cristo, en el sentido de que los iba a estar pastoreando en un inicio. Claro que no. Quizás él se sentía pequeño ante esta enorme responsabilidad. Pero, hermanos, una de las condiciones para ser un buen líder no solamente es perseverar en el camino que uno decide seguir, sino es animar a otras personas a que sigan el mismo camino que tú estás siguiendo. Yo no veo a Pedro, hermanos, abandonando la fe y el ministerio. Yo no veo a Pedro diciendo, ya no quiero ser apóstol. Yo no veo a Pedro diciendo, como aquí ya no ofrendan, me voy ahora a Galilea y dejo Jerusalén porque allá sí me van a mantener. Yo no veo eso. Yo no veo a Pedro abandonando el ministerio. Al contrario, ¿qué es lo que vemos en las Escrituras? ¿Qué es lo que vemos haciendo a Pedro en las Escrituras? Atrayendo a cada vez más gente al reino de Dios. Atrayendo a más gente, dando testimonio de Cristo en cada momento. Ahora, yo creo, hermanos, y estoy persuadido, que todos los cristianos tenemos una porción de líderes dentro de nosotros y estamos llamados a ser líderes. ¿A qué me refiero? A que estamos llamados a ser de ejemplo a las personas de allá afuera, a que vengan a Cristo Jesús. Tenemos que salir a predicar el evangelio como Pedro lo hizo, pero también, hermanos, sin ir muy lejos, tenemos que ser testimonio de Cristo dentro de nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, para que cuando nos vean crecer en Cristo, nosotros podamos guiarlos como buenos líderes al camino de la verdad. Y eso es lo que tenemos que aprender a Pedro. Yo sé que estas palabras las dijo Pablo, pero se pueden aplicar a Pedro. Viendo la vida de Pedro, se puede decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pedro se esforzó por imitar a Cristo en su liderazgo. Y así nosotros tenemos que imitar a Pedro para ser líderes, gente que lleve a otras personas a los pies del Señor. Bueno, yo creo que es necesario ser líderes, hermanos, en este mundo que carece de líderes. Bueno, para que ustedes vean solamente cuán ansiosos quieren los líderes. Obviamente en México estamos, por así decirlo, con dos, o estás con AMLO o no estás con él, ¿no? Pues así está dividido. Morena tiene un líder y tiene un líder que está siguiendo, Andrés Manuel López Obrador, pero se ha visto que la oposición no tiene líderes y vean, tanto así quieren líderes que está buscando líderes. ¿Por qué? Porque así es el ser humano. El ser humano busca a alguien que los guíe. ¿No han escuchado a personas que dicen, quiero llegar a Cristo, pero no sé cómo? Ahí está tu oportunidad, hermano, en ser ese líder. En ser ese líder.
Pero si bien, como ya lo dije, hay otra cualidad que creo que tenemos que tener los cristianos, aparte de tener líderes, de ser líderes. Tenemos que tener celo por Dios. Celo por Dios. Y aquí entramos a las otras dos personas, hermanos, que componen este primer grupo. Pedro estaba acompañado en este primer grupo por los hermanos llamados los hermanos del trueno, Jacobo y Juan. Ambos hermanos contaban con una posición social privilegiada. Ambos tenían dinero, ambos tenían reconocimiento. Ambos eran muy conocidos, tenían muchos lujos. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque cuando Jesús los llamó, pues tenían empleados, si no cualquier persona tiene empleados. ¿Cómo también lo sabemos? Porque Juan, pues cuando Jesucristo fue llevado a Jerusalén y fue llevado con el concilio a que lo juzgaran, bueno, él pudo entrar a la casa del sumo sacerdote. Quiere decir que tenía influencias. ¿Pero qué creen? Podemos saber que estas personas, Jacobo y Juan, a pesar de tener dinero, a pesar de tener fama, a pesar de tener influencias sociales, podemos entender algo, hermanos. Estas personas amaban totalmente al Señor Jesucristo sobre sus riquezas, sobre todas sus riquezas, y tenían muchas. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo lo llama, ellos dejan todo, incluyendo a su Padre. Vayan conmigo a Marcos capítulo 1, verso 19 al 20. Marcos capítulo 1, verso 19 al 20. Dice así la palabra de Dios, Marcos 1, 19 al 20. Dice así: pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, o sea, sus empleados, le siguieron. Era tanto el amor hacia Jesús que ellos dijeron: si Jesús me está llamando a que yo sea parte de sus discípulos, no me importa dejar mi dinero, mi posición social, a mis trabajadores, es más, no me importa dejar a mi padre. Simplemente tengo que seguir a mi Señor porque me está llamando. A ese grado era el amor de estos dos hombres hacia nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay que entender algo. No por nada les pusieron hijos del trueno. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos tenían unos sentimientos muy desbordados. Eran muy almáticos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vean lo que dice Lucas capítulo 9, versos 51 al 56. Lucas capítulo 9, versos 51 al 56. Lucas capítulo 9, versos 51 al 56. Y aquí vamos a notar que ellos tenían una cualidad que a través de los años nuestro Señor Jesucristo la fue puliendo. Lucas 9, 51 al 56. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer solamente hasta el 54. Vean lo que dice. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, o sea, Señor Jesucristo. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Era tanto el amor que le tenían al Señor Jesucristo que este amor en este momento se transformó en celo. Señor, está siendo deshonrado en esta ciudad. Permítenos matarlos con fuego. Ahora, como dirían en el fútbol, ¿qué está pasando, señor Martinoli? ¿Qué clase de cristianos son estos? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Cómo es posible que estos dos hombres discípulos de Cristo pidieron la muerte de toda una comunidad entera? ¿Cómo es posible? Bueno, en primer lugar hay que decir, hermanos, una cosa. Yo no comparto con esto, ¿no? Esta fue
petición de estos dos hombres. ¿Y qué creen? Nuestro Señor Jesucristo tampoco lo compartió porque nunca les dijo, sí, les voy a cumplir su petición que descienda a fuego. No, al contrario dijo, no, yo no he venido a matar, todavía no he venido a juzgar al mundo, he venido a salvarlo, ya llegará su momento, pero por el momento no. Así que nuestro Señor Jesucristo tampoco lo estaba avalando. Pero hay algo que tenemos que resaltar de estos dos hombres. Estos dos hombres no pidieron que esta comunidad fuera quemada en balde. Estos dos hombres pidieron que la comunidad fuera quemada porque estaban menospreciando al Cristo. Estaban menospreciando al Cristo. Estos hombres sintieron celo por la gloria de su maestro. Sintieron que su maestro estaba siendo humillado por estos hombres y por eso pidieron en celo que descendiera fuego del cielo. Yo te pregunto algo, hermanos. ¿Tú tienes celo por Dios? ¿Tú tienes en este momento celo por Dios? Y con decir que tienes celo por Dios no quiero decir que te estés peleando con todo el mundo que no ame a Cristo, porque si no siempre estaríamos peleados con todo el mundo. A lo que yo me refiero es de que ¿te apasionan los temas de Dios? ¿Te indigna cuando alguien habla mal de tu Señor? ¿Quieres defender su gloria cueste lo que te cueste? Porque hermanos, si no tienes celo por Dios, entonces tienes algo de qué avergonzarte y sobre todo tienes algo de qué preocuparte. No es normal que un cristiano no tenga celo por Dios. No es normal. Todo cristiano tenemos que sentir celo por Dios. No desbordado como Jacobo y Juan, pero sí un celo por la gloria de nuestro Señor. ¿Cómo se ve una vida con celo? ¿Cómo se ve una vida con celo, hermanos? Con celo de Dios, por supuesto. Bueno, yo te digo, tu vida debe de reflejar pasión, amor, entrega y compromiso con tu Señor y con su iglesia, por supuesto. Porque si ofenden a la iglesia de Cristo, es como si ofendieran a la cabeza de la iglesia. Y escucha, y estos sentimientos, si son genuinos, se tienen que transformar ¿en qué? En acciones. En acciones. Bueno, este celo desmedido de Jacobo y Juan, ¿en qué se transformó? En hombres fieles predicadores, en otros líderes de la iglesia de Cristo. Porque recordemos que Pedro no era el único líder, hubieron más, entre ellos estos dos hombres y los otros apóstoles. Entonces, una vida llena de celo, de indignación por Dios, de amor por Dios, en interés por Dios, se tiene que ver reflejada en una vida santa, una vida llena de acciones que reflejen este celo. Vamos a pasar al siguiente grupo, hermanos. Ya estamos en el siguiente grupo. En el primero, y vean lo que dice el siguiente grupo. Este lo encontramos desde el verso 18. Dice Marcos 3, verso 18. Vamos a ver al primer integrante de este segundo grupo, Andrés. Andrés, él es el primer integrante del segundo grupo, al famoso Andrés. Y ustedes dirán, bueno, ¿quién es Andrés? Si yo te digo, a ver, tú dime, ¿quién es Andrés? ¿Sabrás decirme quién es Andrés, además, el apóstol? Bueno, te la voy a poner así. A ver si la captas. Andrés, hermano de Pedro. Ah, pues sí. ¿Cómo no? Andrés, el hermano de Pedro. Ah, ya lo ubico. ¿Qué creen, hermanos? Andrés no es muy ubicado por todos. Todos ubicamos a Pedro, porque era bien revoltoso, ¿no? Se andaba peleando con todos. Todos ubicamos a Jacobo y a Juan, pues lo acabamos de leer, fueron los que dijeron, los quemamos, Señor. Y además, estos dos hermanos, vean bien las escrituras, casi siempre se andaban peleando con Pedro para ver quién mandaba. Seguramente se andaban siempre peleando. Pero Andrés, a pesar de que era hermano de Pedro, nunca lo vemos en las primeras filas, nunca lo vemos en el escenario, casi siempre lo vemos tras bambalinas, mientras que siempre se habla del Pedro, el impulsivo, el aventado,
el a lo mejor descarado. Andrés siempre lo vemos callado, reservado, prudente, sirviendo a Jesús de una manera diferente. Y esto nos da consuelo, hermanos. ¿Por qué? Porque no todos somos llamados a ser como Pedros. ¿Cuál fue el ministerio de Pedro? Predicarles a miles, ser ejemplo a miles, tener un carácter lo suficientemente moldeado a la imagen de Cristo como para ser cabeza en la iglesia de Jerusalén. Pero ¿cómo vemos a Andrés? Andrés, como ya lo dije, lo vemos tras bambalinas. Jamás vemos en la Biblia que Andrés le predicó a 5,000 hombres como Pedro en Pentecostés. Jamás vemos en la Biblia que Andrés andaba peleando con medio mundo, como a lo mejor sí lo hizo Pedro. Jamás lo vemos a él hacer eso. Pero entonces, ¿cómo es Andrés? Como la mayoría de nosotros, hermanos, trabajando en lo pequeño. Pero, ¿qué es lo que valora más Dios? ¿A los Pedros que predican a los 5,000 o a los Andrés que predican en la intimidad? A los pocos. Dios ama a los dos en igual manera. Y Dios, en su plan soberano, requiere a los dos para evangelizar. No importa quién seas, el chiste es servir al Señor. Ahora, ¿por qué no hay que menospreciar los servicios pequeños? Porque déjenme decirles que Andrés, desde el momento que fue llamado por nuestro Señor Jesucristo, desde el momento que Andrés se enteró que Jesús era el Mesías, Andrés empezó a trabajar por el reino. ¿Se acuerdan del leproso que el Señor sanó? El Señor Jesús le dijo al leproso, cállate, no digas a nadie. ¿Y qué hizo el leproso? Le desobedeció y fue y predicó a todo el mundo, ¿no? De que Jesucristo lo había sanado. Bueno, ¿qué fue lo que hizo Andrés cuando encontró al Mesías? Fue gritando a todo el mundo, encontré al Mesías, encontré al Mesías. ¿Qué fue lo que hizo? Callado, fue a predicarle a una persona. ¿Saben a quién? ¿Saben a quién fue la primera persona que Andrés predicó con respecto al Mesías? Vayan conmigo, Juan capítulo 1, verso 40 y 42. Capítulo 1, verso 40 a 42. Juan capítulo 1, verso 40 a 42. Vean lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 1, verso 40 a 42. Dice así. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, o sea, Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Porque recuerden, Juan el Bautista vio a Jesús y ¿qué dijo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Bueno, verso 41. Y halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? ¿Se dan cuenta? ¿Quién fue el que evangelizó a Pedro? Andrés. ¿Y quién fue el que evangelizó a miles? Pedro. Pero Pedro evangelizó a miles gracias a ¿quién? Andrés. Imagínate un Andrés diciendo, no le comparto el evangelio a Pedro porque me va a opacar. Claro que no. Andrés dijo, le tengo que compartir el evangelio a Pedro porque sé que también mi hermano puede ser usado por él. Lo conozco. Y claro que fue usado grandemente. Pero Andrés, volvemos a lo mismo. El ministerio de Andrés no eran las cosas grandes. El ministerio de Andrés eran las cosas personales. Hermano, hermanas, ve tus dones, ve tus capacidades, ve las oraciones que Dios ha contestado en tu vida conforme al servicio de la iglesia. Si el Señor te ha dado las facultades para ser un Pedro, gloria a su nombre, sé un Pedro. Sé un Pedro, sé ejemplo a miles. Pero si el Señor en su sabiduría te ha dado las capacidades de un Andrés, gloria a su nombre. Predica en lo individual, sírvele en lo pequeño. Y el Señor, por supuesto, que va a traer bendición a tu vida como se la trajo Andrés. Vamos a ver los dos integrantes del grupo 2.
Andrés estaba acompañado por Felipe y Natanael. O Natanael también en otros evangelios es nombrado como Bartolomé. Ambos hombres casi siempre en las escrituras se mencionan juntos. ¿Esto qué nos da a entender? ¿Que eran hermanos? No, nunca se mencionan como hermanos. Pero entonces, si son nombrados casi siempre juntos, se nos da a entender que eran buenos amigos. Eran muy buenos amigos. Entonces, tenemos aquí, dejando al lado al grupo de hermanos, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, tenemos aquí a dos grandes amigos, Felipe y Natanael. Y si consideramos que cuando Felipe fue llamado personalmente por Jesús, lo primero que hizo fue ir a ver a su amigo, quiere decir que lo amaba demasiado. Ustedes vean lo que dice las escrituras, vean lo que dice Juan capítulo 1, verso 43 a 45. Juan capítulo 1, verso 43 a 45. Vemos primeramente el llamado de Felipe. Dice así la palabra de Dios. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló ¿a quién? A Felipe, y le dijo, sígueme. ¿Y qué pasó? Pues lo siguió. Verso 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahora, noten algo muy importante. En el verso 45, Felipe dice a su amigo Natanael, hemos hallado. Y esta frase a lo mejor nos puede, si leemos rápido el texto, nos la podemos saltar, pero realmente esta frase es muy importante. ¿Por qué? Porque nos da a entender que tanto Felipe como Natanael estaban en una búsqueda del Mesías. El hecho de que hemos hallado quiere decir que estaban buscando. Ellos estaban buscando al Mesías. Ahora, ellos estaban buscando al Mesías puerta a puerta, estaban tocando todas las casas de Jerusalén o de todas las casas de Judea diciendo, oigan, disculpen, ¿aquí vive el Mesías? ¿El que nos va a salvar? No. ¿En dónde estaban buscando estos hombres? ¿En dónde estaban buscando estos hombres al Mesías? Para encontrarlo por fin, para decir por fin, lo hemos encontrado. Dice el texto, hemos hallado de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Estos hombres eran ávidos estudiosos de la palabra de Dios y buscaban a Cristo en el único lugar seguro donde podía ser encontrado, en la palabra de Dios. Porque entendían lo siguiente, vayan conmigo, bueno, yo lo leo por el tiempo, segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que esclarezca el día y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No importan las visiones, no importan los conocidos, no importa la profecía que según yo tuve en la noche, pero realmente me aventé un gran pozole, no importa. Dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. ¿Dónde? La palabra de Dios. Entonces estos hombres estaban buscando a Cristo en la palabra de Dios. ¿Cómo Felipe identificó a Cristo? Porque estaba lleno de la palabra de Dios. Entonces cuando vio a Cristo dijo, este es el que estaba hablando. Los profetas y la ley. Así fue. Bueno, ¿qué le contestó Natanael? Natanael en el verso 46 le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Bueno, no es a lo mejor la contestación que Felipe le estaba esperando. Dice, oye, Natanael, si hemos estado esperando al Mesías, ¿por qué me dices que si de Nazaret puede salir algo bueno? A lo mejor muchos de nosotros nos hubiéramos desanimado, pero ¿qué creen? Felipe no se desanimó, porque él había encontrado la verdad y se la quería compartir a su amigo que amaba. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Se enojó con Natanael? Pues entonces si no quieres no vengas. No. ¿No crees? Ven y ve por ti mismo. Entonces, animó a Natanael a que fuera a los pies de Jesús y ocurre lo siguiente. Juan capítulo 1, verso 47 al 50. Juan capítulo 1, verso 47 a 50. Dice así la palabra de Dios.
Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: por, por, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Bueno, cuando Jesucristo le dijo a Natanael que era un verdadero israelita, Natanael no se dejó llevar por sus prejuicios. El prejuicio de la época, que era: ¿algo bueno puede salir de Nazaret? Ese era el prejuicio de la época. Era menospreciar un pueblito. Nada bueno puede salir de Nazaret. Pero lejos de llevarse por sus prejuicios, se dejó llevar por la palabra de Dios y lo identificó como aquel que hablaba de la palabra de Dios y le sirvió. ¿Qué tenemos que imitar de Felipe y de Natanael? De Felipe tenemos que imitar su búsqueda por la verdad. Y de Natanael, ¿qué tenemos que imitar? La aceptación de la verdad cuando la encontremos. Cada vez que tú vienes, se escucha la palabra de Dios y crees que la palabra de Dios, si eres convencido, es verdad, ¿qué tienes que hacer tú? Escucha, aceptarla y seguirla. Aceptarla y seguirla, aceptarla y seguirla. ¿Qué hizo Natanael? Tiene razón Jesús, yo estaba equivocado. Lo acepto y te sigo. Así de simple. Vamos al tercer grupo, rápidamente. El tercer grupo, hermanos, de acuerdo a las Escrituras y de acuerdo a Marcos, está conformado con Mateo, Tomás y Jacobo, hijo de Alfeo. Ahora, rápidamente vamos a ver quién era Mateo. Mateo, pues también es conocido como Leví. De hecho, versículos atrás, a capítulo 3, se nos mencionan cómo nuestro Señor Jesucristo le manda, y él le manda a llamar, le dice que lo quiere como uno de sus discípulos, y él simplemente se para y le sigue, deja su trabajo. ¿Qué trabajo tenía Mateo Leví? Era cobrador de impuestos. Entonces ya tenemos en el equipo de Jesús y dentro de los 12 a un cobrador de impuestos. También vemos que el tercer grupo encontramos un hombre llamado Tomás. ¿Quién es este Tomás? ¿El que cantaba ¿Qué negro estás? No, es aquella persona que nosotros nos acordamos de él. ¿Por qué? Porque cuando los otros 12 apóstoles habían visto al Señor Jesucristo y le dijeron: oye, ¿se nos ha parecido el Señor? ¿Qué le contestó este Tomás? Dice: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Por lo general lo vemos a Tomás como un hombre de poca fe. Bueno, realmente no era un hombre de poca fe. Vean el estudio de Alejandro. Tomás no era un hombre de poca fe, al contrario, tenía muchísima fe. Pero bueno, por lo general lo recordamos por esta palabra Sajonás. Y aquí tenemos a uno que es más desconocido, aún más desconocido que Andrés, Jacobo, hijo de Alfeo. No del feo, de Alfeo. Así se llamaba su papá. Entonces, ¿quién era este hombre? No dice nada, casi no dice nada las escrituras de él. Pero Marcos menciona en el capítulo 15, verso 40, que este Jacobo tenía un apodo llamado Jacobo el Menor. ¿Por qué? Quizás era una persona de baja estatura, o quizás entre él y Jacobo, hermano de Juan, él era el de menor edad. Entonces, el hermano de Juan era Jacobo el mayor y este era Jacobo el menor. Probablemente, ya sea que era chaparrito o que era el menor de edad entre él y Jacobo, ¿no? Puede ser. Ahora, ¿qué tienen estos tres hombres en común? Se los diré. Estos tres hombres tenían una fe inquebrantable. ¿Cómo lo sabemos? Porque permanecieron hasta el final con Cristo. Hermanos, todo hijo de Dios tiene que ejercitar su fe hasta hacerla madurar y llegar al punto de no abandonar a nuestro Cristo, pese lo que pese, sea la persecución que sea. Porque yo pregunto, hermanos,
¿Cómo vas a caminar en medio de este mundo de pecado? Colocando tu fe en Cristo. ¿Cómo vas a superar las luchas y las pruebas? Colocando tu fe en Cristo. ¿Cómo vas a adorar mejor a Dios en tu día a día? Se repite, colocando tu fe en Cristo, hermanos. Desde el momento en que estos hombres, Mateo, Tomás y Jacobo el menor, fueron llamados, sabían que tenían que vivir a la luz, de colocar su fe completamente en Cristo Jesús, si es que querían ser útiles para el reino de Dios. Y solamente recuerden estas palabras encontradas en Hebreos 11:6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es tu mayor recompensa si tienes fe en Cristo Jesús, hermanos? ¿El reino de los cielos es una de las recompensas? Pero ¿cuál es tu mayor recompensa? Cristo Jesús. Pero solamente se te dará si maduras tu fe, como estos 3 hombres que perseveraron hasta el final. Ahora, ya estamos a punto de terminar, hermanos. Solamente nos faltan 3 en la lista, 3 hombres en la lista, que sería el cuarto grupo. Estos 3 hombres, el primero en la lista es Tadeo. Bueno, ¿conocen a Judas Tadeo? San Judas Tadeo. Es ese, el del chipote, es ese. San Judas Tadeo. Bueno, les voy a decir una cosa. Tadeo se le conoce como el apóstol de los 3 nombres, el trinomio. ¿Por qué? Porque en las escrituras a Tadeo se le llama Judas, Tadeo, Lebeo. Es el apóstol de los 3 nombres. Entonces, su nombre era Judas Tadeo, pero tenía un apodo que era Lebeo. Lebeo, escuchen, a mí esto se me hace siempre muy gracioso cuando lo leo. Lebeo quiere decir niño de pecho o niño de mamá. Lebeo quiere decir niño de pecho o niño de mamá. Lebeo. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Nos habla de la personalidad del apóstol, de Tadeo. ¿Por qué? Probablemente, Tadeo era la persona con la personalidad más tierna entre los 12 apóstoles. Era el más tierno de los 12. Probablemente, por eso le pusieron Lebeo. Quizás, era de una personalidad tierna. También hay otra posibilidad. Quizás era el más joven de todos. Por eso le pusieron el tiernito, ¿no? El chiquito, el pollito, el Lebeo. Porque era el más joven de todos. Quizás por eso le pusieron el apodo de Lebeo. Pero también hay otra posibilidad. No solamente quiere decir tierno, niño de pecho, también quiere decir niño de mamá. Quizás cuando lo conocieron y recién eran discípulos, tenía mamitis, era muy apegado a su mamá. Quizá, pues por burla, pues le dijeron el niño de mamá, porque vámonos, sí, le digo a mi mamá, oye, esto, sí, mi mamá, quizás era así. Bueno, están las 3 posibilidades, no sé, pero pues era que era el más tierno, el más joven, o el que tenía mamitis, una de las 3, por lo que se dice aquí. Pero bueno, este era Tadeo. Y para nada es como el Tadeo que nosotros vemos en la iglesia católica, que les digo que tiene el chipote. No. Ese es el Tadeo católico, no es el Tadeo de las escrituras, ¿no? Yo sé que es la flama, ¿no? Pero parece chipote. Entonces, el siguiente es Simón el cananista, o también conocido como Simón el celote. Ahora, ¿qué era un celote? Un celote, hermanos, pongan atención. Era un grupo golpista radical de la época de Jesús. ¿A qué se dedicaban los celotes? Que viene de ahí una palabra de celo, celote. Bueno, estos judíos eran tan radicales que veían a los romanos como una amenaza para que tuviera independencia el pueblo de Judá, y también como una amenaza cultural. Ellos los veían mal, los veían como una plaga. Entonces los celotes era el grupo radical, golpista, que se dedicaba a matar romanos dentro del territorio palestino. De hecho, un celote tenía una espada, que era una espada curva, una espada así como curva, que la cual se acercaban por atrás de los romanos y se le encajaban por donde estaba el corazón. Entonces, ¿qué hacía? Como no entraba directo, sino que entraba en curva, al momento de jalar, rasgaba. Entonces, eso hacía que
limitaba la posibilidad de vida de aquellas personas que eran atacadas por esas espadas, esas dagas. Ahora, entendemos que es por su apodo, Simón el Celote. Simón pertenecía a este grupo. Ahora, ¿Simón mató a alguien? No sabemos. No sabemos si Simón haya llegado a matar a alguien. Pero lo que sí sabemos es que Simón era parte de este grupo golpista, radical, y algunos dicen terrorista, porque iba en contra del gobierno en turno. ¿Qué es un terrorista? Alguien que proclama el terror. Alguien que funda el terror es un terrorista. Solamente imagínense esta combinación ganadora. Tienen al más tierno del grupo con el más agresivo del grupo, ¿no? Yo no me imagino cómo estos dos se debieron haber tratado, pero Jesucristo dice, me trabajan juntos y me trabajan juntos. Y así fue. Bueno, ¿quién fue el tercer integrante de este grupo? Judas el Iscariote. Aquella persona que echó a perder el nombre de Judas. Aquella persona que fue traidor de Jesús. Aquella persona que vendió a su maestro por 30 monedas de plata. Ahora, ¿qué es lo que tenían en común Tadeo y Simón? ¿Y qué es lo que no tenía Judas el Iscariote? Repito la pregunta. ¿Qué es lo que tenían en común Tadeo y Simón? Y lo que no tenían en común Judas y el Iscariote. Yo se los digo. Perseverancia, hermanos. Perseverancia. De estos tres en el grupo podríamos decir que el que tenía más posibilidad de dejar la fe, ¿quién era? Simón el cananista. Se juntaba con matones. Quizás, probablemente llegó a matar a alguien, quizás, no lo dice la escritura, probablemente por pertenecer a este grupo. Y si no mató a alguien, avaló la muerte de gente inocente romana que no tenía nivel en el entierro. Quizás uno viendo este grupo dice, seguro que va a traicionar a Jesús es Judas el cananista. Pero no. El que menos perseveró en la meta, ¿quién fue? Judas el Iscariote. Judas el Iscariote, hermanos. Hermanos, es necesario, como estos discípulos, comprometernos nosotros a decir, Cristo, si ya me has escogido para pertenecer a tu reino, si yo, humanamente, en mi responsabilidad humana, he decidido seguirte a ti, tengo que perseverar hasta el final. Tengo que perseverar hasta el final. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, yo te tengo que seguir a ti, mi Cristo. Los apóstoles, ¿cómo murieron? Bueno, dejando al lado Iscariote, dejando al lado al apóstol Juan, que murió de viejito en la isla de Patmos, de acuerdo a una postura, o otra, regresó a Éfeso, que yo no comparto, pero es la segunda postura más popular, que regresó a la iglesia de Éfeso y murió allí. Los demás, ¿cómo murieron? Crucificados, ahorcados, quemados, apaleados, ahogados. No me acuerdo si Lucas o Pablo desmembrados. Uno ataron un caballo en cada extremidad y los hicieron avanzar. ¡Paz! Los arrancaron. No me acuerdo si fue Pablo o Lucas. Todos murieron por causa de Cristo. Todos se entregaron a Él. Pero lo último, ¿qué podemos decir de ellos? Perseveraron. ¿Y qué les espera a los que perseveran? La corona de la vida eterna, hermanos. Vean lo que más acompáñenlo, y es el último versículo. Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12. Vean lo que dice. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardaron los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y capítulos posteriores, ¿qué les espera a estos que con paciencia aguardaron? La nueva Jerusalén, corona de vida, galardones, Cristo entre nosotros. Entonces, imitemos esto de los apóstoles, hermanos. Imitemos su liderazgo, imitemos su celo, imitemos su servicio, imitemos su entrega a la verdad, imitemos su fe inquebrantable, imitemos su perseverancia en el camino de Dios. Dios les bendiga, hermanos.
Vamos a orar.